historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. En esta serie de programas me di a la tarea de investigar, por eso hubo un poquito de lapso de tiempo de no habernos visto ni haber podido subir programa. Primero porque tuve las conferencias a las cuales invité a todos ustedes, a personal de las Fuerzas Armadas, que asistieron, lo cual agradezco mucho, y hace poco estuve también en la Escuela Superior de Guerra impartiendo una conferencia magistral a todos los jefes y oficiales que ahí se forman en el arte de la guerra. Y bueno, dentro de todo esto, la investigación que he venido haciendo en el Archivo Nacional General de la Nación, y en diferentes otros archivos y de reserva y particulares, de documentos del siglo XIX, documentos de la época de la independencia que no están tan a la mano, de los cuales tuve que hacer la transcripción de los facsimilares o del documento original, sacar un facsímil, o sea, una copia del original, para poderles traducir los momentos tan importantes que existían previos a la independencia y durante la guerra de independencia, y todo lo que tuvo que ver, no nada más es lo que los libros oficiales nos cuentan sobre la guerra de la independencia, que si Morelos, que si Hidalgo, que si Allende, que si todos esos personajes. Hubo bastantes escritos, bastantes documentos en los cuales se refieren y se basan toda esa ideología que no nada más se hizo al aventón y agarramos las armas y nos vamos, no. Hay toda una documental, de lo cual les digo, es ya un poquito complicado pasar a ver esos documentos porque son de reserva. Primero por su estado de conservación. En segunda, también por el tipo de documento, pues son documentos históricos que no es tan fácil manipular y que bueno, si uno va y los lee y los puede transcribir en el momento, tiene un custodio atrás, se le llaman, sí, es un custodio, es un guardia que estafeta le llaman, ¿no? Que está detrás de uno ahí, no le dice a uno nada, pero está viendo uno cómo llega a manipular, o le muestra, o esa persona es la que va a manipular el documento. Entonces, pues hay que trabajar muy a prisa, muy rápido. Si le hace uno algunas preguntas, si no es alguien especializado en el tema que nada más lo haya acompañado, no le sabe contestar, no le sabe responder, porque precisamente solamente es un guardia, es un guía, es alguien que lo va a custodiar a uno. Entonces son situaciones, bueno, que a veces está uno solo, y aunque esté acompañado, es como si volviera a estar uno solo. Y hoy les quiero presentar precisamente el primer bando de Hidalgo, aboliendo la esclavitud, publicado en la ciudad de Valladolid, que hoy es Morelia, por el intendente Azorena, y esto se da el 19 de octubre de 1810. Este documento fue tomado de un manuscrito original de época que está en el Archivo General de la Nación, donde precisamente es en el ramo de operaciones de guerra. Esto es muy interesante, sobre todo para los que están estudiando estas artes de la guerra. Bueno, pues está tomado de ese archivo de guerra, o de la sección de guerra del AGN, y le doy lectura sin más preámbulo, doy lectura a esta información que es muy interesante, ya que precisamente es la abolición de la esclavitud que promulga Hidalgo en Valladolid a través de otra persona. Recordemos que en Morelia, en su paso por Morelia, Hidalgo se entrevista con Agustín de Iturbide, que en el fondo iban a ser familiares, resultaron familiares por parte de madres, por decirlo así, de ambos, y eran primos lejanos, pero eran primos, al fin y al cabo eran familiares. Bueno, dice así: don José María Azorena
caballero maestrante de la Real de Ronda, alcalde ordinario de primero voto en esta ciudad y su jurisdicción, intendente corregidor de esta provincia, brigadier y comandante de armas, en puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del excelentísimo señor capitán general de la nación americana, doctor don Miguel de Hidalgo y Costilla, de que debe rendirle las más expresivas gracias por tan singulares beneficios. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden, los pongan en libertad, otorgándoseles las necesarias escrituras de la horría, a la horría, con las inserciones acostumbradas para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilios y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres, y no lo haciendo así, los citados dueños de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente la pena capital, confiscación de todos sus bienes, bajo la misma que igualmente se impone. No compararán en lo sucesivo, ni venderán esclavo alguno, ni los escribanos, ya sean del número o reales, extenderán escrituras concernientes a este género de contratos, pena de suspensión de oficio y confiscación de bienes, por no exigirlo la humanidad ni dictarlo la misericordia. Es también el ánimo piadoso de su excelencia, quede totalmente abolida para siempre la paga de tributos para todo género de castas, sean las que fueren, para que ningún juez ni recaudador exijan esta pensión, ni los miserables que antes la satisfacían la paguen, pues el ánimo del excelentísimo señor capitán general es beneficiar a la nación americana en cuanto le sea posible. Asimismo prevengo a todos los administradores de las aduanas, receptores y gariteros, que a los naturales no les cobren derecho alguno por la raspa de magueyes ni por el fruto de pulques, por ser personas miserables que con lo que trabajan apenas les alcanza para la manutención y subsistencia de sus familias, ni tampoco cobrarán del aguardiente de caña más que 1 peso por cada barril de los que entraren de las fábricas, y esto por solo una vez, de modo que teniendo que pasar los barriles de una a otras partes, en estas no se exija cosa alguna, pues con solo el primer peso cobrado quedará satisfecha esta pensión, en consecuencia de lo cual se pasará a la aduana de esta ciudad un tanto autorizado de esta orden, para que inmediatamente la comunique a las receptorías y garitas de su cargo, para que debida inteligencia se previene a toda la plebe que si no cesa el saqueo y se aquietan, serán inmediatamente colgados, para lo que están preparados 4 horcas en la plaza mayor. Prevengo a todo forastero que en el acto salgan de esta ciudad apercibidos, que de no hacerlo serán aprehendidos y se remitirán
por cordillera al ejército, y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia, mando publique por bando fecho en Valladolid a 19 de octubre de 1810, José María Anzorena Rúbrica, para que se publique el 28 de octubre, se notorió rúbrica por mandado de su señoría José Jerónimo Marocho, rúbrica. Bueno, si ustedes me disculparán si se escucha un poquito rara la lectura, pero entendamos que estoy hablando de precisamente esas épocas, que estoy hablando del siglo XIX, donde precisamente su manera de expresarse, su manera de escribir era totalmente diferente a la de hoy en día, pero bastante claro. Como, fíjense la injusticia de cobrarles hasta por ir a raspar el maguey para sacar pulque, de lo que sacaban de pulque se les cobraba, y después se les cobraba por lo que obtenían de la caña, ¿verdad? Del aguardiente de caña. Entonces, como dice este escrito, ya que son miserables, ya que es gente miserable, bueno, pues de alguna manera se tenía ese concepto del pobre. Para no llamarles pobres, se les llamaba miserables, que en el fondo, bueno, pues en la lectura de Víctor Hugo, de los miserables, bueno, aunque estamos hablando de Francia, pues volvemos a hablar de los pobres y estamos hablando igual del siglo XIX. Entonces, voy a ir dando lectura a diferentes documentos, repito, con este corte, con esta ideología, de precisamente de lo que sucedía en el siglo XIX y qué es lo que va a anteceder a todo este movimiento libertario de nuestro país. Amigos, amigas, por su atención en este programa de este documento que se llamó lo que es el primer bando de Hidalgo aboliendo la esclavitud, publicado en la ciudad de Valladolid por el intendente Arozarena el 19 de octubre de 1810. Gracias, nos vemos con otro documento en el próximo programa. Hasta luego.